Hola, buenas tardes. A continuación vamos a hacer un análisis de la empresa Terpel desde el 2014 hasta el 2018, analizando todos los indicadores, su situación financiera, sus usos y fuentes, cómo se encuentra la empresa, si es viable o no seguir eh, invirtiendo en ella. Los integrantes del grupo que analizamos esta empresa es Nelson Arturo González, Azulady Torres, Jacqueline Gómez y Brian Camilo Plazas, para la docente Claudia Marcela Bello, en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto de Dios. Buenas noches, soy Nelson González. En este momento les voy a hablar sobre los usos de las fuentes. Los usos de las fuentes se basan de dos periodos, en este caso lo que son 2017-2018 para la compañía Terpel. Estos datos que estamos utilizando, que vamos a utilizar, son directamente el balance general. Entonces sacamos la información del balance general de las distintas cuentas como son los activos, pasivo y patrimonio y los ubicamos paralelamente para los dos periodos. Vamos a sacar entre estos una diferencia entre cada periodo y así vamos a obtener cuál fue la modificación, si hubo un aumento o si hubo una disminución en cada una de las cuentas entre un periodo y el otro. De allí podemos ver que, por ejemplo, cuando en el activo disminuye, lo podemos ubicar como una fuente, pero cuando el activo aumenta es un uso. Como en este caso podemos ver que directamente las inversiones aumentaron de un momento, de un periodo al otro, por eso lo ubicamos como un uso. Y en forma contraria, ya cuando pasa a lo que son los pasivos va al contrario. Cuando el pasivo disminuye es un uso y cuando el pasivo aumenta es una fuente. Entonces podemos ver aquí cómo también ocurrió que las obligaciones bancarias de pasando de 323 mil millones a 502 mil millones. Por eso fue que lo ubicamos directamente en lo que es una fuente. Ya teniendo ubicada toda la información en las distintas eh, casillas de ya sea un uso o sea una fuente, pasamos a verificar que estas nos den forma igual. Al hacer la sumatoria de las dos columnas, nos dan exactamente las dos columnas, nos dan el mismo valor, 2.136.026.631 pesos. Y entonces en este caso hasta el momento esto nos daría que estamos bien, vamos bien en nuestro proceso de verificación de lo que son los usos y las fuentes. Luego vamos a pasar a hacer unas pequeñas comprobaciones en lo cual vamos a hallar lo que son las fuentes, vamos a hallar el total de las fuentes y les vamos a hacer una comprobación mediante un ponderado. En las fuentes, lo primero que tenemos que hallar las fuentes básicas es lo que son las utilidades netas y las depreciaciones acumuladas. En los balances de Terpel no nos aparecía una depreciación, por eso vemos que esta cuenta está en ceros. Ya al hacer el recuadro, el cuadro con las otras fuentes adicionales, ya estamos sumando lo que son las obligaciones bancarias, capital, todo tipo de fuentes que las ubicamos precisamente aquí en este cuadro para que nos quedaran organizadas, y al sumar todas las fuentes nos dio un total de 2.211.472. Esto, bueno, ya teniendo este valor, sabemos cuál es el total de las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es este 2.211.472 es el total. Entonces, ese sería nuestro 100%. ¿Qué hacemos? Sacamos el ponderado de las fuentes para así mismo saber a cuánto equivale cada cada casilla que estamos manejando, cada cuenta, y asimismo podemos ver en qué es que se están utilizando directamente el dinero, de dónde está proviniendo, de dónde nos estamos financiando para cumplir nuestra meta. Entonces vemos que lo que es las obligaciones bancarias tienen un 3,41% en lo que son a corto plazo, pero vemos que principalmente están en pasivos a largo plazo, o sea, deudas que estamos adquiriendo a un largo plazo, que estamos para poder financiarnos. Entonces, principalmente
nos estamos financiando, nos estamos apalancando para cumplir nuestras metas es a través de deudas a un largo plazo, con un 51,06%. Ya lo que pasamos a hacer entonces, pasamos a verificar también los usos, asimismo, y vemos que el total de nuestros usos son 2.136.026.631, en lo cual nos da que principalmente nuestros usos están en lo que son los intangibles. En el balance y en el análisis horizontal podríamos darnos de cuenta de que en el periodo 2017-2018 los intangibles tuvieron un crecimiento muy alto, al igual que el superávit. Esto nos da una idea de que principalmente lo que fue la marca Terpel y lo que fue el reconocimiento que tuvo esta marca tuvo un crecimiento muy alto, y por eso ahí es donde ha tenido mayor crecimiento directamente, o en que lo que se está usando principalmente el dinero para la compañía. No es tanto en lo que son recursos, sino más que todo en la marca. Y pues asimismo a la marca al crecer, estamos viendo que pues lo que son sus acciones, su nombre en sí está creciendo. Ya teniendo estos valores, lo primero que hicimos fue pues hallamos el GIF, que es la generación interna de fondos, y vamos a hacer se realizaron las comprobaciones, que es principalmente, ya teniendo es el total de las fuentes más el total del GIF, nos da 2.136.000, que eso es igual a la sumatoria de usos y fuentes. Ahí es donde podemos ver que el aplicativo o el archivo, el trabajo que estamos haciendo, nos quedó bien y pues vamos por un muy buen camino. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Plazas, participante del grupo número 5. Estamos realizando este video para explicar dos métodos, específicamente los voy a explicar yo, que es el análisis vertical y el análisis horizontal como tal. Bueno, para explicar qué es el análisis vertical, vamos a saber de dónde sale o qué significa como tal en el contexto de la lectura. El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financiero con respecto sobre el total de activos o el total de pasivos, patrimonio para el balance general o sobre el total de las ventas para el estado de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Se toman todas las cuentas a nivel general y se toma un periodo específico. El análisis vertical, a diferencia del análisis horizontal, se toma un periodo en el cual se toma por año. En el análisis horizontal se toma por periodos en comparación, es decir, año 2 versus el año 1. De eso se saca un resultado que puede ser positivo o negativo dependiendo la cuenta que se esté tocando. Para explicar el análisis vertical de Terpel vamos a tomar un claro ejemplo del 2014. El 2014 nos sale un disponible de 8,40%. Este porcentaje, ¿cómo sale? O cómo sale el resto de porcentajes. Todos los porcentajes en su totalidad sale de la siguiente fórmula. Si nos dirigimos a la parte donde se encuentra el balance, encontramos los mismos datos en datos numéricos en dinero. Y ya en el análisis vertical encontramos ya porcentajes. ¿Qué podemos encontrar con esto? En disponible, para hallar el porcentaje, se hace la siguiente fórmula. Se coge el total de activo corriente, que es 1.318, por tomarlo solo en decimales, tomarlo en número cerrado, pues qué pena, y lo dividimos por el disponible. Eso nos da una participación de esa cantidad de dinero sobre el porcentaje. Igualmente con las inversiones, los deudores, el inventario diferidos y otros activos corrientes. ¿Qué podemos encontrar en este caso referente tanto al balance como al análisis vertical? Que Terpel en el año 2014 contaba con 1.318 mil millones de pesos en toda la parte de activos corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Los activos corrientes son todo aquel dinero que se puede tomar en un periodo de causación
de 12 meses. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es toda mercancía, toda cuenta por cobrar, todo el inventario, todos los diferidos, todo el disponible tanto en efectivo como en bancos que se puede utilizar en menos de 12 meses o 12 meses. El total de activo no corriente, para especificar, el activo no corriente es todo activo que pertenece a la compañía y se puede convertir en dinero efectivo en un periodo de más de 12 meses. A diferencia del activo corriente, es una causación de dinero que no tiene un margen rotativo amplio en menos de un año. En este caso, la participación mayorista se toma igualmente en porcentajes sobre total activo no corriente, que en este caso sería este del 2014, dividido sobre maquinaria. Eso nos da una participación. Si nos vamos al análisis vertical, encontramos la participación que es de un 37% sobre el valor. Y sucesivamente sobre intangibles, sobre diferidos, otros activos y valorizaciones. La otra opción, también se utiliza mucho el análisis vertical para ver los diferentes estados de cómo se encuentra cada cuenta respectivamente a la empresa en composición. Es decir, que se toma el margen de cómo tener un capital de trabajo, de cómo tener unos activos no corrientes y sobre esto restar los pasivos. Esa fórmula de activo corriente versus pasivo corriente nos da un capital de trabajo. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de dos sectores. Uno, si es positivo, es un buen indicador para tener en cuenta sobre la disponibilidad del dinero que tiene para respaldar cualquier otra obligación en dicho caso de que vaya a solicitar un crédito. Y aparte de eso, si sale positivo, es un punto a favor para dar rentabilidad para inversionistas en toma general. En el análisis vertical encontramos de igual forma los valores, tanto obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravemente tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y posiciones, otros pasivos a corto plazo. Igual que en los activos, no, en los activos corrientes también tenemos pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son todas las deudas o obligaciones que tiene la empresa por un periodo de causación de menos de 12 meses. En este caso encontramos que tiene un pasivo no corriente de 1164, cuando en los activos corrientes tiene 1318. En este caso los activos corrientes tienen un mayor índice notorio, por el cual un capital de trabajo nos puede dar positivo. Ya continuamos en ese tema. Obligaciones financieras a largo plazo. Eso es el pasivo no corriente, igual que en el activo no corriente. Encontramos que obligaciones financieras no contamos a largo plazo. Es algo muy estable. ¿Por qué razón? Porque al no tener obligaciones a largo plazo, se puede decir que la empresa puede, y si el capital de trabajo es positivo, puede tener una obligación o puede asumir una obligación a un periodo de largo plazo si llega a ser necesario. Igualmente, lo que explicaba anteriormente, al tomar la fórmula de activo corriente menos pasivo corriente, encontramos algo que se llama patrimonio, que lo podemos hallar en varias fórmulas. Uno es, bueno, tenemos en cuenta capital social. Retomando, nos da aquí unos indicadores después de hacer una resta básica de tomar el activo corriente menos el pasivo corriente y los diferentes razonamientos como lo son el pasivo corriente y el activo corriente. Activo corriente y pasivo corriente, activo a largo plazo y pasivo a largo plazo. Todo esto nos da los siguientes indicadores: capital de trabajo, superávit de capital, reservas, de valorización del patrimonio, dividendos, resultados del ejercicio anterior, superávit por valorización y otras cuentas patrimoniales.
El total de patrimonio es el restante de todo el activo y el pasivo que tiene la compañía. Esto es lo que la empresa tiene como tal en sus indicadores. Como podemos ver, todo lo que tiene la empresa es más de lo que debe en un porcentaje bastante amplio, que si lo vamos a ver en el análisis vertical, la empresa está constituida en un 37,67% de todo lo que ve. Es decir, que tiene el 37,67% para asumir cualquier obligación a corto o largo plazo. Ya al tomar el total de pasivo y patrimonio, nos va a dar un 100%, que es la forma de verificar si todo lo que realizamos se encuentra en orden, o sea, está bien. En este caso, tenemos 3.554, que es el total de activos. Así terminamos el análisis vertical. A continuación vamos a explicar el análisis horizontal, el cual también se toma como una evaluación bastante importante para la organización. Entonces, lo que consiste, igual vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a leer como tal qué es el análisis horizontal y después hacemos la descripción total. Análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Esto quiere decir, tomamos un periodo del año 1 al año 2, vemos la variación, vemos si tuvo un crecimiento o un decrecimiento en dicho caso. Como podemos observar, igual que cuando vimos en el análisis vertical que nos dirigíamos en el balance, tomamos las mismas cuentas del año 1, siendo el año 1 el 2014 y el año 2 el 2015. En este caso, en el disponible tenemos una disminución de 10 millones de pesos. Igualmente, en el año de la comparación del año 2 al año 3 tenemos un aumento de 73 millones de pesos. Del año 3 al año 4, menos 121 millones de pesos. Y en el año 5 tenemos un aumento de 158 millones de pesos. En porcentajes, tenemos en cuenta dos factores. Uno, el crecimiento ponderado y el otro, la disminución. Aquí tenemos en cuenta la disminución de 2 años, que fue el del año 1 y 2 y el año 3 y 4, que hubo el 3,55%, y del 33,69%. Y tenemos un incremento importante en el año 2 y 3 del 25% y de un 66%. En la diferencia del año 4 y 5 vamos a tener dos indicadores más adelante que tienen un aumento significativo total sobre el análisis horizontal, que hace la diferencia respectivamente el crecimiento de los anteriores años. Tomamos los inventarios, hay un crecimiento de 7 millones de pesos, de deudores un decrecimiento del 24 millones, de inventarios de 39. Bueno, para hacer el ejercicio más fácil vamos a tomar, si gustan, el año 4 y 5, donde encontramos la mayor variación, por ende por inversiones. ¿Qué podemos encontrar acá? Que tenemos todas las cuentas de activos corrientes en un rango positivo y un crecimiento de un promedio del 43% aproximadamente. Esto lo podemos tomar como promedio básico porque en total tenemos un promedio de crecimiento del 50% sobre el valor de la actividad. Adicional a esto tenemos también un aumento supremamente significativo en la parte de los activos no corrientes, con un crecimiento del 47,54% referente a los años pasados. Este crecimiento se ve en dos indicadores importantes. Uno es en intangibles y en el otro es en máquinas, maquinaria y equipo. Esto por unas inversiones que se realizó en un periodo determinado. Ahora tenemos otro factor aquí
que es bastante importante recalcar, que es cuentas por pagar. Tenemos un aumento del 32,82% y en obligaciones financieras a corto plazo tenemos un aumento del 55,48% respectivamente al año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener el indicador de maquinaria y equipo tan alto, se tomaron unos ciertos préstamos para solventar estos activos. Igualmente, todo pasivo que tenga un activo para contrarrestar se puede tomar como patrimonio siempre y cuando la obligación se cancele y la empresa quede con ese activo después de desvalorización como algún valor prendario grabable. También tenemos algo que es muy importante, que es pasivos estimados y provisiones. Tenemos una disminución de un menos 27,60%, lo cual nos equivale a que en todas las diferencias de los anteriores años solo tuvimos un aumento del 30,06%. Si viendo los resultados de los 2 años anteriores a la comparación, que fue un 18,16 y un 22%, hay un crecimiento potencial equilibrado. Eh, ya tomando las obligaciones de pasivo no corriente de un pasivo a largo plazo, tenemos en cuenta que aquí hay un aumento, por lo mismo que les explicado ahorita, por el endeudamiento para tomar maquinaria y equipos, de un 7.340,70%, lo que quiere decir que hay una deuda vigente sobre este valor. Igualmente, al tomar el indicador de pasivos no corrientes, se tiene en cuenta que hay un aumento del 103%. Esto quiere decir que la compañía para el último periodo tuvo un aumento bastante significativo sobre sus activos, sobre sus pasivos. En este momento vamos a conocer los métodos de valoración, el método de valoración patrimonial y el método de valoración por múltiplos. El primero que vamos a conocer es el método patrimonial. En este caso tenemos el valor del patrimonio, el valor de inventarios, el valor de cartera y el valor de activos operacionales. Estos datos, ¿de dónde los sacamos? De nuestro balance general. Entonces nos vamos a la hoja donde está nuestro balance y vamos a tomar los datos. El primer dato, que es el del valor del patrimonio, lo encontramos en esta parte teniendo en cuenta el último año. Este es el que tenemos como base. También tenemos el de inventarios del último año, que para nuestro caso, para nuestro ejercicio, es de Terpel del año 2018. Nuestros inventarios, que los encontramos acá para el año 2018. Tenemos las carteras, que es este valor para el 2018. Y tenemos el total de activos. En este caso, nuestro total de activos de la valorización de la empresa, total activos operacionales, los encontramos en nuestro balance general. Entonces, es la suma de nuestras construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, flota y equipo de transporte, y nuestra depreciación acumulada. El único valor que tenemos para este caso o para este ejercicio es el de maquinaria y equipo. Por ende, este es el valor que iría en nuestros activos de la valorización o de la valoración de la empresa, que es este mismo total para activos operacionales. De acá o de estos datos me resulta el valor del patrimonio, teniendo en cuenta
el factor del descuento, que es el mismo valor que tenemos para el valor de los inventarios, para la cartera y para los activos operacionales. Así hallamos nuestro método patrimonial. Para utilizar el método de múltiplos, utilizamos el PER ratio. Entonces, la fórmula de este es el valor de la acción sobre el beneficio por acción. Para esto tenemos la información en el estado de la Bolsa de Valores de Terpel hasta el 2018. Teniendo en cuenta esto, obtenemos o sacamos el valor máximo y el valor mínimo de la acción o de las acciones vendidas durante los periodos seleccionados. Teniendo en cuenta pues que son tantos meses, la información es bastante amplia. Entonces, teniendo en cuenta esto, sacamos nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo de las acciones de Terpel, como lo podemos evidenciar acá. Valor máximo Terpel 17.600, valor mínimo 8.000 durante los periodos seleccionados. Adicional a eso tenemos una rentabilidad esperada del 1,2%, una tasa de libre de riesgo del 0,6%, y asimismo hallamos el beta, la varianza y la covarianza de nuestro ejercicio. De esta manera podemos hallar el método, o de esta manera se realiza el método por múltiplos y el método patrimonial.